Muy buenas gente, bienvenidos a Barrio Oscuro TV. Las crisis económicas han asestado un golpe especialmente duro para las pequeñas y medianas empresas, o también llamadas pymes, provocando pérdidas masivas de empleo y dejando otras cicatrices en la economía. Sin embargo, esto con las grandes empresas no suele ser lo usual, ya que tienden a absorber las empresas de menor tamaño, comprándolas regaladas en momentos difíciles, y al ser absorbidas la gran empresa sigue creciendo y cada vez haciéndose más fuerte. Todo esto ya es una realidad. Por supuesto, es capitalismo, pero todo parece estar monopolizándose tan rápido que al final parece que es que ya todo, el 100%, va a ser de una élite. A ver, que todo lo que da dinero ya lo es. Lo que quiero darles a entender es que a través de esta tendencia monopolística, lo de las pymes llega un momento que sea historia, que sea cosa del pasado porque no exista. Entonces, ¿la monopolización de los mercados es la solución a la falta de empleo a nivel mundial? ¿O tal vez los cercanos monopolios del futuro sean la destrucción definitiva? Acompáñame y veámoslo. La experiencia y los estudios del Fondo Monetario Internacional o FMI demuestran que un poder de mercado excesivo controlado en manos de pocas empresas que son parte de una élite puede lastrar el crecimiento a mediano plazo, sofocando la innovación y frenando la inversión. Obvio, si todo es del mismo, las posibilidades de crecimiento ¿dónde están? El caso es que ese desenlace podría agravar aún más la recuperación tras la crisis de la ya pasada COVID-19 y que tanto daño ocasionó en su día, que tantas empresas pequeñas y medianas fueron absorbidas por la grande y que después de esta brutal crisis muchos lo perdieron todo y aún 4 años después algunos que les quedó algo no se han recuperado. Hoy es más importante que nunca emparejar el campo de juego, y los gobiernos tendrán que hacerlo en un amplio abanico de sectores, desde las destilerías hasta el mundo digital, pasando por los hospitales. Un nuevo estudio del FMI muestra que están al alza los indicadores críticos del poder de mercado. Los recargos aplicados al costo marginal o la concentración de ingresos entre las 4 entidades más grandes de los sectores, se estima que, debido a la crisis de la pandemia, esta concentración podía aumentar en las economías avanzadas en la misma medida que en los primeros 15 años de este siglo o incluso más. Incluso en las industrias que se beneficiaron de la crisis, como el sector digital, los operadores dominantes están entre los principales ganadores. Entonces está por agravarse esta tendencia por varias décadas. El aumento de poder de mercado motivado por la pandemia en múltiples sectores favorecen una tendencia que arrancó hace más de 4 décadas. Por ejemplo, los recargos de los precios internacionales han aumentado más de un 30% en promedio, y esto sigue subiendo. Entre las empresas cotizadas en bolsa de las economías avanzadas, y en los últimos 20 años ese aumento fue el doble en el sector digital, comparado con el resto de la economía, que ya era fuerte y después de la pandemia continuó creciendo aún más. Las grandes empresas tecnológicas son un ejemplo claro, las que desplazaron a sus rivales y trastocaron el mercado hace 2 décadas, que se están transformando en operadores dominantes y que hoy no enfrentan la misma competencia por parte de nuevas compañías. Un ejemplo son los marketplaces en los que todos compramos. No hablamos de nombres, pero saben que muchas empresas pequeñas y medianas en parte no les queda otra que recurrir a vender a estas plataformas para así poder llegar y pillar un poquito de migajas y seguir subsistiendo con este drama que vivimos la mayoría de la humanidad. Porque para que un negocio sea gigante y rebose de abundancia, muchos tienen que mantenerse pequeños y carecer de esa abundancia ya dicha. Hasta aquí lo de hoy, gente. Quería traerles este vídeo para invitarles así a la reflexión de lo que probablemente en un futuro se venga. Y es que, como ustedes saben, esto ya es una realidad. Esas 4 empresas que controlan el mundo. Que no vamos a decir nombres, que paso de rollos, vayan y busquen. Lo cierto es que cada vez son un chin más fuertes, y también si a todo esto le sumamos un costo de vida cada día más caro, llegará un momento que la pequeña empresa ya no te dé ni para mal comer. Gente, ¿ustedes recuerdan la película Demolition Man? Sin ir más lejos, parte de la trama de la película eran los monopolios,
todos los restaurantes eran Pizza Hut. O imagínense algún ejemplo más familiar. Todas las hamburgueserías McDonald's. Todas las tiendas de ropa Zara. De hecho, un dato ya real es que Brasil es el mayor productor de zumos del mundo. Y es probable que en algún momento ya todos los zumos se produzcan allí debido a lo que están haciendo las grandes empresas. ¿Creen que esta tendencia podría fomentar la esclavitud? El trabajo, mediante bajos salarios y un costo de vida aún más caro. Muchas gracias, gente. Si te gustó el vídeo, déjame un like, comenta, comparte, suscríbete. Todos ayudan al crecimiento y el desarrollo del canal. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!